Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estemos juntos una ocasión más para continuar con nuestras meditaciones diarias. Hoy iniciamos una pequeña miniserie en ocasión de la celebración del Día del Padre. Papá e hijo hemos intitulado esta pequeña serie de 6 meditaciones. Hoy iniciamos con Efesios capítulo 6, versículo número 4 y dice así: Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. La celebración del Día de Papá nos permite, más allá de los compromisos sociales, los eventos que algunas personas ven con malos ojos, porque siempre hay un Grinch por todos lados que no le gusta nada, ni celebrar a mamá, ni a papá, ni Navidad, ni el Día del Amor y la Amistad. En fin, nosotros tomamos como una muy buena excusa este día para meditar en la palabra de Dios acerca de la paternidad. Y hoy empezamos con un pasaje de Pablo en el que él aborda el tema de la paternidad. Claro que en el pasaje que hemos leído, Pablo está considerando tanto a papá como a mamá. Podemos nosotros solamente quedarnos con la parte del padre, del varón. Dice Pablo que la tarea, el rol de ser papá es criar a los hijos. Esa es una enseñanza muy importante porque la cultura, nuestra cultura, ha puesto en manos de mamá, de las mujeres, la labor de la crianza. Parecía que era suficiente que papá fuera proveedor para las necesidades de la familia, pero el trato con los hijos, su crianza, tenía más bien considerada como una tarea de mamá. No es el concepto bíblico. En la Biblia, esa es una tarea compartida, la crianza de los hijos. Y sabemos incluso la muy importante responsabilidad que había en el varón para educar, formar y criar a sus hijos en el pueblo de Dios. Hoy, sin duda, que estamos viviendo un tiempo difícil en donde hay dos aspectos que son reconocidos como aspectos en situaciones problemáticas o críticas: la crianza y el concepto de paternidad. Ser papá no es fácil, y cuando uno reconoce que ha tenido fallas o que no es digno de esa tarea, a veces se vive con mucha culpa, sabiendo que uno ha fallado, que no ha estado a la altura de la responsabilidad, que no ha estado lo cercano e interesado de sus hijos como debiera. Muchas personas viven su paternidad desde la perspectiva o el sentimiento de la culpa. También, no pocos lo viven desde el miedo, el temor a no saber qué hacer, no dar el ancho, no saber cómo comportarse, no poder asumir esa responsabilidad. También, sin duda, a la luz de los hallazgos que nos dan las ciencias humanas, también algunos papás viven su paternidad desde los celos, porque al ver el amor de mamá hacia los hijos de su esposa, nos sentimos desplazados, ignorados, y eso se genera un sentimiento de cierto celo que sin duda afecta la relación de papá con sus hijos, especialmente en este caso con los hijos varones. ¿Y qué decir de un elemento propio de nuestro desarrollo personal? Porque muchas personas empiezan a ser papás siendo aún inmaduros, no solamente respecto a su edad física, sino especialmente a su desarrollo emocional. Eso les hace personas irresponsables que no asumen con el debido decoro y seriedad su tarea de ser papá. Discúlpenme, yo no quisiera celebrar este día con una perspectiva crítica, pero la palabra de Dios siempre es la oportunidad para
descubrir una forma distinta de vivir. Y esto no deja fuera el ser papá. Ya lo aprendíamos desde que el Señor Jesús nos dejó la gran herencia de la oración del Padre Nuestro. Aprendíamos que a Dios podemos amarle y relacionarnos con Él como Padre. Pero la culpa, el miedo, los celos, la inmadurez o la responsabilidad generan también un comportamiento, una conducta que en muchas familias está presente, y me refiero al abandono físico o al abandono emocional. No siempre, estando papá, realmente está. A veces está físicamente, pero no está presente emocionalmente. Y a veces, por alguna razón, tendría que ausentarse físicamente, pero él ve cómo se hace presente en la vida de sus hijos en una relación de carácter emocional. En el segundo caso, cuando hay un abandono emocional, hay sin duda un daño muy grave que se genera en el corazón de los hijos. Pero también es cierto que a muchos papás no es que no quieran estar cercanos, ser afectivos, vincularse de corazón a corazón con sus hijos, sino en realidad por las heridas que llevan en su propio desarrollo, no es que no quieran, sino que no saben cómo o no pueden. Hay barreras enormes que les separan de sus hijos, barreras enormes, diques, montañas que son difíciles de remontar. Y todos sabemos que la crianza desde el abandono no es posible. Criar a los hijos requiere estar presentes y estar cercanos. ¿Por qué es que muchos papás se van físicamente o emocionalmente, cobran distancia? Pues los expertos nos dicen que en algunos casos quien se convierte en papá no aceptó de hecho el rol. Biológicamente lo es, pero no le ha caído el 20 de que es un papá. O en su caso, también habría quienes, por diferentes razones, engendrando un hijo, en realidad no lo desean. Y esto, sin duda, afecta la paternidad. No asumirse como tal o no desear el rol de papá. No pocos también aducen cierta ignorancia. Es que en realidad no entendí qué demandas había en ser padre. No solamente engendrar. Hay muchas tareas y actividades, funciones que papá debe de cumplir, desempeñar para poder estar a la altura de su vocación y de su responsabilidad. En algunos casos no hay claridad, no sé qué me demanda ser papá. A veces me siento abrumado o nos sentimos abrumados por los grandes compromisos que implica ser padre o el estrés en el que se vive con esa responsabilidad. No pocos se sienten incompetentes o avergonzados por sentir que no han dado el ancho. Por hoy vamos a cerrar nuestra primera meditación con esta pequeña descripción de carácter crítico sobre la situación presente de la paternidad, siempre confiando en que me acompañes mañana y pasado y hasta el día 6 para que vayamos teniendo un espíritu más constructivo, enseñanza, aprendizaje de esa preciosa tarea de ser padre. Si bien nadie nació sabiendo hacer padre, todos podemos cada día aprender y mejorar. Más aún cuando lo hacemos desde la maravillosa palabra de Dios.